Pues sí, me pidieron que hoy contara cómo conocí al Señor. Hace ya mucho tiempo. Eso ya fue hace mucho tiempo. Todo empezó a la edad de 8 años cuando falleció mi madre por leucemia. Nos llevaron a mi hermana y a mí a casa de unos tíos, una tía, la hermana mayor de mi padre, y la verdad es que fue un tiempo muy malo, fue un tiempo horroroso, realmente fue horroroso. No nos trataron bien, no nos dieron nunca cariño, nunca nos trataron como a dos niñas que habían quedado huérfanas, al contrario, pues nos ponían a limpiar, a fregar. A mí me daban un trapo porque era tan pequeña que no podía ni coger el mocho de la fregona, pero me daban un trapo para que fregara el suelo. Y la verdad es que fue un tiempo muy malo. Al final nos fuimos de esa casa, nos fuimos a casa de otro tío, ya que aunque las condiciones eran mucho mejores, a nivel de comida, de cuidado, de atención, allí tenían una hija, una prima, que era adoptada, tremendamente consentida y malcriada, que nos amargó la vida literalmente, hasta tal punto que nos echó de la casa. Ella nos dijo que no fuéramos de su casa y sus padres, mis tíos, lo aceptaron. Así que al día siguiente mi hermana, con 14 años, yo con 9, agarramos nuestra maleta y nos fuimos a nuestra casa. Y vivíamos solas. Mi padre llevaba un camión, siempre estaba viajando de lunes a viernes, siempre procuró estar los fines de semana en casa. Esto es una cosa que siempre se lo agradecí, porque daba lo que podía y hacía lo que podía, más no podía. Pero estábamos solas. Y en esa soledad, esa soledad me motivó a buscar a Dios y a preguntarle a Dios el por qué. ¿Por qué de las guerras? ¿Por qué del hambre en África? ¿Por qué de la muerte? ¿Y por qué de la muerte de mi madre? Esto hizo que creara en mí inquietudes espirituales, que realmente buscara de Dios. En una ocasión fui a unos ejercicios espirituales que el colegio organizó y en aquel seminario de Albacete dormíamos en celdas donde vivían las monjas. Yo allí me sentía como la Santa María Teresa de Jesús. Me encantaba, yo me senté allí, rezaba a Dios a mi manera y yo me sentía, cerca de Dios. Y un día esta profesora mía, sabiendo que no tenía madre, me llamó y con gran lástima en su corazón me dijo: Victoria, tú que no tienes madre, ¿por qué no buscas a la Virgen María? ¿Por qué no te acercas a ella y ella sería tu madre? Y yo, pequeña que era, pues obediente a la señorita, evidentemente, yo iba haciendo así con la cabeza, pero cuando salí yo pensé: ¿y yo por qué tengo que ir a la Virgen María si ya tengo al Señor? Siempre busqué al Señor, siempre busqué en Él mi ayuda y mi fuerza. Nunca se me ocurrió pensar ni en la Virgen, ni en los santos, ni en nada. Y yo veo cómo Dios ya iba guiando mi vida, cómo ya Dios iba permitiendo y me iba llamando hacia Él. Y siempre rezaba a mi manera. Para Él para mí era mi amigo, era mi ayuda, era mi soporte, y siempre busqué al Señor como mi compañero. Mi padre era muy reacio, a la iglesia no quería ir, nunca fue a la iglesia, yo iba a misa, encontré un Nuevo Testamento pequeñito en casa, yo lo leía, no lo entendía, iba a misa, no me llenaba, nadie me decía nada, yo me iba a mi casa igual. Y un día, estando en casa con mi hermana tenía unas alumnas, les enseñaba a coser, y salió el tema de los espiritistas, de los médiums, de los curanderos, y empezaban a contar experiencias que habían tenido. Y entonces yo ahí fue donde dije: ay, pues mira, hace unos meses que yo estoy viendo unas caras en el baño, en el suelo del baño, pero yo había pensado que era mi imaginación y no le había dado importancia. Y entonces todas de pronto me miran así: ¿en serio? Digo: sí. Entonces hablaron con la familia de mi padre y entonces ahí yo descubrí que la rama de mi padre donde habíamos estado viviendo, pues casi todos los primos míos eran espiritistas. Yo no lo sabía, yo era muy pequeña, tendrían 10 años, ya por esa época, 10, 11 años. Entonces me llamaron y me explicaron que es porque yo tenía luz, que es como ellos hablan: tú tienes luz, Dios te ha dado este don para que tú ayudes a las personas necesitadas, especialmente los espíritus que andan vagando por las tinieblas. Entonces me empezaron a meter en este mundo, empecé a tener visiones, empecé a consultar a los espíritus, me reunía con ellas y era muy curioso porque antes de empezar estas sesiones siempre decía: en nombre de Dios.
Nos reunimos aquí en nombre de Dios. Yo cuando me convertí meditaba en aquello y nunca dijeron en nombre de Jesús. Decían en nombre de Dios, claro, de su Dios, Satanás, porque todo esto sabemos que es del diablo, ¿verdad? Entonces empecé a meterme en este mundo, empecé a escuchar ruidos en mi casa, se oían portazos, yo veía cosas algunas un poco feas, pero me decían que no es normal, esto es normal, tú no te preocupes, estás empezando, y ahí empecé. Algunas experiencias fueron bastante fuertes, pero un día iba por la calle con una compañera de clase y vimos una gran carpa cerca de la Plaza de Toros. Y yo, ¿qué será esto? Entonces, en la puerta había un papel grande que ponía: esto creemos los cristianos evangélicos. Y me llamó la atención. Cogí aquel folio y empecé a leerlo. Y yo en mi corazón decía, anda, resulta que soy evangélica sin saberlo, porque muchas de las cosas que decían que creían ellas, yo también lo creía. Yo analizaba la Iglesia Católica y no me satisfacía, había muchas cosas que no estaba de acuerdo. Entonces, cuando empecé a leer, hay muchas de las cosas que compartíamos, dice, mira, yo también era evangélica y hoy me acabo de enterar. Entré, escuché la palabra de Dios y cuando hicieron un llamado para aceptar a Cristo como Salvador, pues yo me levanté, porque pensé, es que yo ya te estoy sirviendo, Señor. Yo te busco, te amo, incluso te estoy sirviendo porque me has dado un don, el don de ver a los espíritus para poder ayudarlos. Así que para mí, aunque me costó un poco levantarme, lo hice y dije, bueno, esto ya estaba en mi corazón, el entregarme a Cristo. Y me fui a casa, di mi dirección y marché. Al cabo de unos días volvieron a casa el pastor y otro hermano a visitarnos. Entonces empezaron a hablarnos de Dios, empezaron a enseñarnos la Biblia y evidentemente salió el tema de lo que nuestra familia pues hacía. Este pastor nos dijo que no, que esto no era de Dios, que eso era del diablo, que la Biblia encima prohibía consultar a los espíritus, todo lo que tenía que ver con el espiritismo estaba condenado por la Biblia. Y yo dije, bueno, pues entonces no me interesa la Biblia, porque esto es un don que Dios me ha dado y no voy a renunciar a él. Y si la Biblia lo condena, para mí es que no entendía la relación que tenía Dios con la Biblia. Yo estoy sirviendo a Dios y la Biblia lo prohíbe, pues rechazo la Biblia. Entonces nos propuso venir otro día con otro pastor que estaba de visita que tenía más experiencia en este tema. Y dijimos, bueno, de acuerdo, si quiere venir que vengan, pero no nos van a convencer. Entonces, el día que vinieron, yo estaba en cama con fiebre y pensé, bien, no tengo que hablar con ellos. Pero fija lo que son las cosas, de pronto se me fue la fiebre. Entonces no me quedó más remedio que salir a hablar con ellos. Empezaron a explicarme otra vez que el espiritismo no era de Dios, que eso no venía de Dios, que eso no glorificaba a Dios, que era una trampa, que era el mundo de las tinieblas y que esto no era del agrado de Dios. Y yo me mantuve absolutamente firme en mis convicciones. No, pues lo siento. Cuando de pronto, no sé qué me pasó, sí sé que sentí como un calambre por todo el cuerpo. Si alguien alguna vez ha metido los dedos sin querer en un enchufe y sabe lo que es, pues algo parecido experimenté yo. Y quedé sin conocimiento. Perdí el conocimiento no sé cuánto tiempo, pero sé que cuando me desperté me encontré a todos los hermanos de rodillas orando y a mi padre y a mi hermana allí al fondo con una cara de susto que siempre lo recordaré. Entonces yo estaba muy cansada, se fueron, volví a la cama y entonces mi padre sí que me dijo, uy, esto no me ha gustado, nena, esto no me ha gustado nada, a ver si van a llevar razón. Y yo le dije, bueno, mira, si te han convencido, tú mismo, yo no voy a dejarlo. A la mañana siguiente continuaba con fiebre en la cama y vino mi hermana y me dijo lo mismo. Yo ayer me asusté mucho, lo que vi ayer yo no lo había visto nunca y yo creo, que te lo tienes que plantear, que todos tenemos que planteárnoslo porque quizá llevan razón y esto no es de Dios. Y yo volví a reafirmarme y dije, bueno, si te han convencido, pues tú misma, yo voy a seguir. Pero como Dios sabe que yo buscaba al Señor de verdad, de todo corazón, puso en mí el deseo de buscar más de Él. Y entonces empecé a orar y le dije, mira Dios, tú sabes que yo te estoy buscando, tú sabes que yo te amo y que yo quiero servirte. Muéstrame si realmente llevan razón o no. Y si estoy equivocada, Señor, yo cambiaré. Entonces, llevamos muy poquito tiempo en la iglesia, yo tenía una Biblia, pero no la conocía, así que abrí la Biblia y dije, Señor, dime lo que tú quieras. Y entonces mis ojos se fueron al versículo en el que Pablo
está explicando a Timoteo que él había sido un perseguidor, y así le dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque era un incrédulo y actuaba por ignorancia. Y ese versículo realmente tocó mi corazón. Dios me estaba diciendo: sí, eras una perseguidora, eras una blasfema, estabas totalmente contraria a mi voluntad, pero entiendo que lo hacías por ignorancia, por incredulidad, pero Dios me estaba aceptando. Y en aquel momento mi corazón se quebrantó, lloré y entregué mi vida a Cristo mucho más intensamente. Cuando yo lo hice en aquella carpa, dentro de mi ignorancia hubo toda la sinceridad del mundo. Yo acepté a Cristo como mi Salvador, pero aquel día yo lo acepté como mi Señor, porque ese día yo decidí dejar de hacer todo eso, romper con toda mi forma de vivir, enfrentarnos a nuestra familia. Mi familia nos dio la espalda totalmente. Si ya poquito nos atendían, porque prácticamente nos ignoraban, entonces ya ni nos hablaban, porque habíamos dejado todas estas prácticas. Empezamos a ir a la iglesia, empezamos a integrarnos, nos bautizamos, y mi padre, mi hermana y yo, mi hermana luego tenía un novio, también se convirtió, también se bautizaron, y al poco de casarnos sentimos el deseo, pues, de servir al Señor. Yo sabía, desde el primer momento yo sabía que Dios me llamaba a su servicio. Y cuando Eleazar también lo sintió así, pues nos fuimos al seminario, ya lo sabéis, estuvimos ahí 3 años preparándonos para servir al Señor, y Dios nos trajo aquí a Figueras, aquí también en Rosas, y nuestro corazón pues es el servir al Señor, y mi corazón está el servir al Señor todos los días de mi vida hasta que Él me lleve, como acabamos de cantar, cerca del Señor hasta el último día y sirviéndole en la obra, porque así Él me ha llamado. Que Dios os bendiga.